¿Alguna vez has sentido el menosprecio? Pues soy Dorca Lisoto y este es el canal La Esposa del Pastor. Y hoy quiero darte unos consejitos para, para cómo tú actuar o qué hacer cuando te menosprecian. Quiero contarles que yo crecí en una congregación donde me crié y ahí me casé, gloria al Señor, aleluya. Una congregación donde yo miraba ese lugar como mi familia. Ahí crecí, ahí nací, crecí y todos mis hermanos en la fe eran mi familia. Gracias a Dios nunca tuve problemas en mi congregación con ningún hermano. Gloria al Señor. Pero un día recuerdo que un predicador invitado me habló de parte del Señor y me dijo estas palabras: te van a menospreciar, van a hablar de ti, te van a criticar, te van a calumniar. Y él me dijo unas cuantas palabras más. Pero en ese momento yo no quise coger esas palabras para mí porque yo decía, imposible, esta es mi iglesia que yo amo, esto es mi familia, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo todo lo que hago es alabar a Dios y hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. No es posible que eso vaya a pasarme, dije yo. Pero el Señor, aleluya, ahí yo me casé y todo, gracias a Dios. Nunca tuve problemas en mi iglesia, donde me crié. Pero cuando antes de casarme, que conocí a mi esposo me dijo estas palabras cuando estábamos conociéndonos como amigos, pero ya con intereses, ¿verdad? De formar una relación de noviazgo. Él me dijo, yo soy una persona que predicó la palabra de Dios y tengo un mensaje fuerte. Y todo lo que he encontrado en este camino es menosprecio. Y me dijo, ¿tú estás segura que tú quieres casarte conmigo? ¿Tú quieres pasar esta prueba que yo paso? Y yo pues como ya llevaba tiempo orando y el Señor me había me dejado entender que mi esposo era el varón que Él tenía para mí, yo acepté este reto. Y les digo que desde que yo me casé con mi esposo, hemos pasado mucho menosprecio. Hemos pasado mucho menosprecio porque nos menosprecian por lo que predicamos. Nos menosprecian porque muchos no creen en el llamado de pastoral que Dios le hizo a mi esposo. Nos menosprecian porque muchas personas no comparten nuestras convicciones de la palabra del Señor. Predicamos una palabra, ¿verdad?, de santidad externa, santidad interna. Predicamos la palabra de Dios como está escrita. Y por eso somos menospreciados. Pero, gloria al Señor, aleluya. Pero a medida que ha pasado el tiempo, yo he podido, gloria al Señor, aleluya, superar el menosprecio. Al principio me sentía muy triste. Al principio no entendía por qué. ¿Por qué razón? Si lo que hacíamos era predicar la palabra de Dios, no le estábamos haciendo daño a nadie. Pero a medida que ha pasado el tiempo, pude superar, Señor, aleluya, lo que es el menosprecio. Y te voy a decir las maneras como el Señor me ha ayudado a mí, ¿verdad?, a superar el menosprecio. El menosprecio, déjame decirle antes de seguir, déjame decirle lo que es el menosprecio: es cuando te tratan con menos valor o importancia del que mereces. O también cuando no te muestran aprecio o atención. Eso es ser menospreciado. Pero yo, gloria al Señor, aleluya, he aprendido a luchar con eso, a vencer, a vivir con eso, a vivir con eso. ¿Por qué? Primero, Cristo dijo en su palabra en 1 de Pedro capítulo 1, armaos del mismo pensamiento. Si Cristo padeció, tú también tienes que padecer juntamente con Cristo. Cristo padeció el menosprecio, a Cristo lo menospreciaron. Y Cristo, yo no le llego ni a los talones a Cristo. Y Cristo tuvo que pasar, ¿verdad?, esas humillaciones. Lo despreciaron, lo abofetearon, se burlaron de él. Hasta el sol de hoy, Cristo todavía pasa menosprecio porque mucha gente no lo aceptan. Mucha gente menosprecia el mensaje de Cristo. Entonces,
tenemos que armarnos de... Yo tuve que armarme de ese pensamiento. Yo tuve que decir, si Cristo sufrió, la Biblia dice que también nosotros tenemos que padecer juntamente con Cristo. O sea, tú tuve que armarme de ese pensamiento, gloria al Señor, aleluya. La Biblia dice en Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Tenemos que entender que si nosotros estamos predicando la palabra como está escrita, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser menospreciados. Nos van a criticar, nos van a calumniar, van a hablar cosas mintiendo de nosotros. Todo eso está escrito en su palabra. Entonces tienes que armarte de ese pensamiento. Tú, amada esposa de pastor que me está escuchando, que lo es, Señor, aleluya, quizás estás pasando ese momento donde muchas personas te menosprecian a tu esposo, menosprecian el ministerio que Dios le ha dado por alguna u otra razón. Quiero decirte que te armes de este pensamiento. Si Cristo fue menospreciado, nosotros también vamos a ser menospreciados. Segundo, apréciate a ti misma. ¿Qué quiero decir? Ámate a ti misma. Alimenta tu autoestima. ¿Por qué? Una cosa es que nos menosprecien, una cosa es que tú te menosprecies. Si tú te menosprecias, más otros te menosprecian, la cosa se pone peor. Pero si tú te amas a ti misma, si tú sabes quién te creó, si tú sabes quién es tu rey, si tú sabes para qué propósito tú viniste a esta tierra, si tú sabes que tú tienes talentos y dones que Dios te ha dado, si tú sabes que lo que tú tienes le hace daño al enemigo, gloria al Señor, aleluya, entonces eso te va a ayudar a amarte a ti misma como Dios te hizo, con los dones que Dios te dio, con el llamado que Dios te hizo juntamente con tu esposo para que lo ayudes en el ministerio. Ámate a ti misma. Háblate palabras lindas, háblate palabras de estímulo. Entiende esto. Gloria al Señor, aleluya, que este es como tercer punto. Entiende que no es tu culpa que los demás te menosprecien por predicar la palabra. Ten en cuenta que el menosprecio es una acción pecaminosa de la otra persona. Tú no tienes la culpa. ¿Por qué otras personas te menosprecian? Puede ser, tienen envidia de ti, tienen celos de ti, como Caín. Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque tenía celos de él. Muchas veces gente te menosprecia, pero no es porque tú tienes un problema. Es que el problema está en el pecado, está en el corazón de esa persona. Porque esa persona no te quiere ver levantar. ¿Por qué? Porque el diablo usa a esa persona, porque el diablo sabe que dentro de ti hay algo poderoso en las manos de Dios. Para quitarle, gloria al Señor, aleluya, almas al diablo, para ayudar a tu esposo, para hacer una ayuda idónea. Que, gloria al Señor, aleluya, lo ayude en el ministerio. A ganar almas, a edificar la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Como cuarto punto, continúa cumpliendo con tu propósito. Gloria al Señor, aleluya. José fue llevado a Egipto. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo menospreciaron. Pero aún allí, gloria al Señor, aleluya, él seguía floreciendo, él seguía ejerciendo los dones que Dios le dio. Dios le daba sueños, él interpretaba sueños. Allí Dios lo usaba, gloria al Señor, a pesar de su tristeza, a pesar de que porque a veces se siente triste el menosprecio. A pesar de eso, gloria al Señor, aleluya, él seguía, gloria al Señor, utilizando los dones de Dios, cumpliendo con el propósito de Dios. Si tú te mantienes, tu mente se mantiene ocupada haciendo lo que Dios te llamó, tú no vas a estar dándole cabida a que quién te quiere, quién no te quiere, quién te menosprecia, quién no te aprecia. Tú no vas a estar pendiente a eso. Como quinto punto, perdona a los que te menosprecian. Si tú perdonas, tú vas a ser libre. Perdona y sigue caminando, gloria al Señor, aleluya, porque si no perdonamos, nos amargamos la vida y Dios no quiere que camines así, gloria al Señor, aleluya. Número 6, asóciate con personas que creen como tú. Gloria al Señor, aleluya, personas sinceras. Si aquel no te quiere, busca a alguien más que crea en ti, que te apoye. Busca personas que sean positivas, busca personas que prediquen, gloria al Señor, esa palabra como tú la predicas. Busca personas que tú sabes que te van a apoyar, que son personas, gloria al Señor, aleluya, sinceras contigo, gloria al Señor, porque todavía los hay. Cristo dijo, si tú dejas padre, madre, si tú dejas casa, si tú dejas esto, mira, aquí en la tierra te doy más. Y en la vida eterna, y también te doy la vida eterna. Quiere decir que si aquí personas te menosprecian, aquí también hay personas en la tierra que Dios
las tiene también para amarte, para apoyarte, para orar por ti, para creer en lo que Dios te ha dado juntamente con tu esposo, gloria al Señor, aleluya, o creer en ¿verdad? En el ministerio que Dios ha puesto, depositado en la mano de tu esposo, pero que muchas veces ese llamado mucha gente no lo entiende, mucha gente a veces no cree en ese llamado que Dios le ha hecho a tu esposo, pero como no creen en tu esposo, eso te afecta a ti, afecta a la familia completa. No dejes que eso te afecte. ¿Por qué? Porque a Cristo se lo hicieron. Había gente que creían en Él, y había gente que no creían en Él, y hasta el día de hoy hay gente que todavía no creen en Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Como séptimo punto, aprende de la experiencia para no menospreciar a otro. Muchas veces pasamos el menosprecio y a veces pasamos estas experiencias que nos ayudan a no menospreciar a otras personas. Porque cuando uno pesa el menosprecio, uno entiende cómo se siente. Y así cuando uno ve a otras personas que son menospreciadas, uno siente esa compasión, siente esa empatía. Y uno dice, yo sé cómo se siente. Entonces eso te da más ánimo para apoyar a esas personas que están siendo menospreciadas. Como octavo punto, mantente humilde. ¿Sabe por qué te digo mantente humilde? Porque hay momentos cuando Dios te va a exaltar. Cuando Dios va a exaltar a tu esposo en el ministerio, cuando Dios va a exaltar a esa iglesia que están comenzando, cuando Dios los va a exaltar, entonces ¿qué pasa? Que cuando Dios te exalte, Señor, aleluya, no le tires tus victorias en la cara a tus enemigos, a los que se oponen. No se lo tires en la cara, ¿por qué? Porque es falta de humildad. Deja que Dios te exalte. Sé humilde en todo momento. Porque siempre la gloria es de Dios. Todo lo que hacemos es para Dios. Y si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Y si tú ayudas a tu esposo fielmente, si muchos menosprecian a tu esposo, porque mucha gente, gloria al Señor, aleluya, quizás menosprecian a tu esposo, quizás porque la iglesia no se ve que está floreciendo, quizás porque tiene una congregación pequeña, quizás porque todos los miembros que tienen tu esposo son ustedes, que son la familia, tú como esposa y tus hijos. Quizás los menosprecian a tu esposo por la palabra que predica, quizás lo menosprecian por envidia, porque le tienen celos. Pero le voy a decir algo, si tú estás al lado de tu esposo, gloria al Señor, lo más importante es que tú no menosprecies a tu esposo, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque tu esposo fue llamado por Dios. Y si tú tienes esa certeza en tu corazón, Él necesita tu apoyo, más de cualquier persona, Él necesita el apoyo tuyo. Apóyalo. Y si tú te sientes menospreciada también en el ministerio, sigue los consejitos que te di y para que puedas vivir una vida con gozo. Y gloria al Señor, aleluya, y cumpliendo con el propósito de Dios. Yo te doy gracias por escucharme. Si tú tienes una pregunta, si tú tienes que decir algo, un comentario, aquí abajito, gloria al Señor, por ahí abajito tú puedes hacer comentarios. Hay un botoncito color rojo que dice suscribir. Tú tocas ese botoncito y se sale una campanita que también tú tocas. Entonces cuando yo suba los videos, tú vas a ser notificada de eso. Y así pues vas a estar al tanto de estos pequeños consejos que yo te doy para que puedas sobrevivir en esta guerra espiritual. Yo te doy gracias por tu atención y pues Dios te bendiga. Si tú no eres esposa de pastor y estás mirando este programa, o si es un caballero que está mirando este programa, no, le pido, ¿verdad?, que si quieren compartir este video con personas que ustedes creen, esposas de pastores que ustedes creen que están necesitando escuchar esta palabra, comparte, porque, gloria al Señor, aleluya, quizás esta palabra no es para ti en este momento, pero quizás otra persona necesita escuchar esta palabra, especialmente esposas de pastores. Compartan con las esposas de sus pastores. Si no eres esposa de pastor, compártalo con otras esposas de pastores. Así que Dios les bendiga y gracias.